Éxodo capítulo 9. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienen en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero el ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver a los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor les dijo a Aarón y a Moisés y Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto, y habrá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salir al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder, y a ti y a tu pueblo los azotará con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi poder sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crece en el campo.
Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos y granizos y rayos sobre la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos cizagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en el campo de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado, el Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, levantaré mis manos en oración al Señor. Cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrá que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la cebada no se echaron a perder, porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor, y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Al ver la escritura en este pasaje del capítulo 9 de Éxodo, podemos encontrar 4 puntos muy importantes donde nosotros debemos de analizar muy bien. Como primero encontramos la soberanía de Dios, como segundo la obediencia, la madurez de los servidores. En estos 2 puntos, en el primer punto, la soberanía de Dios. En este pasaje ya fue la 5ª vez que Dios mandó a Moisés al faraón con la demanda: deja ir a mi pueblo. Moisés es muy claro en decirle al faraón que el que está colocando esta advertencia es el Señor Dios de los hebreos. Ahora, en esa época, los pueblos, entre ellos los egipcios, pensaban que cada pueblo tenía su propio Dios y que el Dios de los egipcios funcionaba para los egipcios y que el Dios de los hebreos funcionaba para los hebreos. Pero Dios, podemos ver en este capítulo, que está demostrando que Él puede intervenir en los asuntos de los egipcios. Dios está demostrando que no está limitado a un lugar o a un pueblo. Dios está demostrando que Él es soberano, el único Dios que tiene dominio de los cielos y de la tierra y de todo lo creado. Podemos ver en el versículo 14 que dice de la siguiente manera: porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Podemos ver él expresando su soberanía,
podemos ver los resultados ya de los juicios anteriores, de las plagas que ya se habían realizado tal como lo había pronunciado por causa de la desobediencia del pueblo. También podemos ver que la misericordia de Dios en su soberanía contra su creación es inmensa, porque antes de Él enviar sus juicios, Él advierte, Él llama al arrepentimiento, Él llama al cambio de vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios en su soberanía, Él toma la decisión, escogió en este caso a Moisés, para enviar el mensaje a los egipcios. El pueblo de Egipto representa el sistema de este mundo, el sistema incrédulo. Como podemos ver, el mensaje llegó al faraón, pero ellos no obedecían. Pero Dios sigue en su palabra firme, porque Dios no cambia su palabra. Podemos encontrar en estos capítulos anteriores hasta este capítulo y el capítulo 10 que 7 veces en su palabra es: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Él persiste, Él no cambia, porque su propósito, su plan se cumple. Entonces podemos ver aquí la soberanía de Dios, ¿sí? Ahora, podemos encontrar que Jesús dijo en Marcos 16:15, Él dijo: vayan. Por lo menos encontramos de donde Él ordena en su soberanía que fueran a hablar con el faraón. Jesús nos dice a través de su palabra: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces podemos ver que Dios es el que ordena, es el que da las instrucciones y que su palabra permanece firme. En Mateo 28:19 también podemos encontrar la palabra: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces podemos encontrar que la soberanía de Dios es completa. Dios es soberano sobre todos los pueblos. Dios es soberano sobre todos los dioses de este mundo. No hay otro Dios como Él. Y aquí podemos ver su soberanía en acción. Como segundo, podemos encontrar la obediencia y la madurez espiritual del servidor. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón, y aquí ya podemos ver y analizar que Moisés no dice nada, sino que va y lleva el mensaje. Va y lleva el mensaje del Señor. En el versículo 8 también podemos encontrar que el Señor le dijo a Moisés y Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arrojen, y tal así como Dios le ordenó, ellos lo hicieron en presencia del faraón. En el 9:13 también podemos encontrar donde el Señor le ordenó a Moisés que fuera de madrugada a salirle al paso al faraón para advertirle, y Moisés fue. Por encima de las circunstancias que se presentaban, ya Moisés y Aarón entendieron que Dios es soberano y que mejor obedecerle al Señor, y ellos salían en obediencia. Ellos salían a llevar la palabra. Dios nos enseña que debemos de salir a llevar las buenas nuevas de salvación al que no conoce, o aún el que tiene el corazón endurecido, que por encima de las circunstancias debemos de proclamar la palabra de Dios, que no debemos de callar, que no debemos de desmayar, sino que debemos de seguir adelante. Esto repercute y representa la obediencia y la madurez espiritual de un servidor del Señor. Podemos ver que el bendito Dios de la gloria tiene misericordia, pero también en su soberanía Él efectúa todos sus juicios, porque sus juicios son justos. El Señor le ordenó a Moisés y Él fue. Dios nos ordena a nosotros y debemos de ir. Jesús nos da una dirección, una directriz, que como personas escogidas para llevar su palabra debemos ir a llevar el mensaje de salvación al que no lo conoce. Como tercero, también podemos encontrar la dureza del corazón de las personas, ¿sí? Y allí Moisés enfrentó
a un pueblo duro de corazón, al faraón duro de corazón, pero ellos no desmayaron, ellos seguían persistiendo en medio de una circunstancia, en medio de una nación incrédula, en medio de una nación que se oponía a obedecer el mandato de Dios. Pedro dice en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles respondieron, allí también había persecución. Entonces la palabra nos enseña que por encima de la oposición de gobiernos, por encima de la oposición del mandato de un gobierno, de una nación que no acepte la palabra de Dios, que esté en contra de la voluntad de Dios, que así levanten decretos en contra de la voluntad de Dios, o que quieran aún impedir que prediquemos el mensaje de salvación, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ver que el corazón del faraón se endureció. Entonces el faraón representa un tipo de persona que tiene el corazón duro hacia la palabra de Dios. Porque dice el versículo 27, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez reconozco mi pecado, el Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Podemos ver que aquí el faraón reconoce la soberanía de Dios, reconoce que hay que obedecer a Dios, reconoce que los juicios de Dios son justos. Pero si nosotros miramos el versículo 34, dice, pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, residió en su pecado. Entonces este representa un tipo de persona que no tiene un arrepentimiento genuino, sino que solamente busca a Dios o reconoce a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene una circunstancia. Y cuando Dios en su amor y su misericordia responde a la petición que le hace, porque el faraón ruega a Moisés que ore por él, y Moisés va y ora, y Dios escucha la oración y cesa la circunstancia que había contra él y contra su pueblo. Pero aquí dice que cuando vio el resultado de Dios, entonces volvió a reincidir en su pecado, y por lo tanto no dejó salir al pueblo, porque el corazón del faraón estaba endurecido. Un corazón endurecido siempre se opone al plan de Dios y al propósito de Dios. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, los juicios de Dios van a venir para el mundo pecador, para el mundo desobediente, pero para el que hace la voluntad de Dios, esto no lo va a cobijar, porque Dios lo va a proteger, porque los juicios de Dios vienen sobre el pecado. Y el que consiste o insiste estar en el pecado, pues va a sufrir las consecuencias por causa de la desobediencia. Entonces la palabra es muy clara, de donde nos muestra la soberanía de Dios, pero también nos muestra el resultado de la obediencia. Como cuarto, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces podemos ver en el 26, dice, el único lugar donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Hay un lugar que Dios tiene especial para su pueblo. Hay un lugar que Dios tiene un lugar especial para nosotros, que es que Dios cuida de nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, solamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos creído en Cristo y que le hemos creído a su palabra, debemos de permanecer fiel a su palabra y a sus ordenanzas. Vayan y prediquen al que no conoce. Entonces debemos de predicar la palabra al que no conoce, para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna y no sufra las consecuencias que han de venir sobre el sistema de este mundo pecador. Y el Salmo 37:19 nos enseña que en tiempos difíciles serán prosperados, y en épocas de hambre tendremos abundancia.
O sea, en la obediencia está la cobertura de Dios y la protección de Dios y la abundancia de Dios. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Debemos cada día aferrarnos más a Cristo, porque Dios lo envió precisamente, así como fue enviado Moisés a rescatar el pueblo de Israel. Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya nos rescató a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación al que no la conoce. Como conclusión, debemos de examinar nuestro corazón y debemos de examinar este pasaje donde Dios nos muestra su soberanía y donde vemos la obediencia de los servidores, pero también las consecuencias de un corazón endurecido, pero también podemos ver la protección divina sobre el que obedece la palabra de Dios. Entonces, yo les invito a todo el que escucha este audio, a todos mis hermanos, a la familia de la fe, que permanezcamos en Dios, porque vienen tiempos de bendición. Aunque hayan dificultades, Dios está con nosotros.